Hola Héctor, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Ya mejor del COVID, ya sin síntomas, me imagino, sin Sí, cuarentena, sin nada. sin nada, ¿no? Ya pasó. Todo a Qué a la bueno. normalidad ya. ¿Tu hija, tu marido, todos Todo bien? bien, Qué súper. bueno. Sí, afortunadamente la más chica tiene 7 años, pero no le pasó nada, no tuvo ningún síntoma. Qué Y la bueno. mayor de 11, ella estuvo con fiebre y malestares, pero fue 1 o 2 días nada más. Así Pero que fiebre no muy fuerte. estuvo con 38,5, igual fue harto. Ah, entonces. Sí, y mi marido igual estuvo un día con 38, pero como te Oh, digo, para tu marido fue. eso es muerte. Sí, Para pues. nosotros los hombres, 30 arriba, 37 y medio nos morimos. Sí, ¿no? Y aparte que sube la presión y todo un tema. Pero afortunadamente, fíjate que fue eso solamente. Claro Ah, que qué yo bueno. encontré antibióticos, les metí antibióticos de todo lo que pillé, todo empastillado. Le diste un cóctel. Sí, pero por lo visto no le hizo mal, al menos. No, o sea, al final, Así que todo, quizá, todo bien. qué bueno. ¿Y a ti no te ha dado? Mira, le dio a mi señora hace como 3 meses, tiene que haber sido, Ya, que se sintió mal, tenía como un dolor de garganta leve, así, o sea, mucho menor que cuando se resfría la bota, pero a cama, wow. queda difónica, todo el canto. Y tenía que salir con la abuela tiene 94 años. Ya, Entonces, se fue a hacer un PCR por si acaso, claro. y salió positiva. Chuta, ¿y Entonces, perdón, a la abuela no le pasó nada? no, no, porque era antes de salir con ella. Ah, Se ya, lo fue a hacer porque se sentía mal y tenía, por ejemplo, se lo fue a hacer el lunes y se iba a juntar con ella el miércoles para ir al doctor. ya, menos mal. Entonces salió positiva, entonces sumo que a nosotros nos dio, pues, pero yo no me hice PCR. Ya, pero Pero por síntoma algo, contacto ¿no? estrecho, ¿m? ¿Algún síntoma o algo? Un poco de dolor de garganta, Ah, ya. pero Bueno, leve, así como cuando te vaya a resfriar y como que querés resfriarte, una cosa así, nada más. ya. Qué bueno. Bueno, Así que asumimos que nos dio todo, porque estamos todos contagiados, pero como te digo, la única que se hizo PCR fue mi señora. ya, Los demás asumimos que fuimos contacto estrecho nomás. claro. Sí, bueno, aquí mi hija mayor se hizo el PCR, le hicimos el antígeno porque la más chica estuvo con amigdalitis semana anterior. Entonces, como ella empezó con fiebre, la pediatra me dijo, no, amigo, si le da fiebre es normal porque le dio amigdalitis y después le dio faringitis. Me dijo, es Mm, normal de la faringitis y la fiebre y todo. Entonces, cuando ella empezó con fiebre y dolor de garganta y todo, yo asumí que era la faringitis. Entonces, por eso a ella le los mismos medicamentos que a la más chica, pero con doble dosis y le metía un antibiótico. Y al día mm, siguiente nos avisan del curso, el día domingo en la tarde, que había un niño con COVID. Y el niño que estaba con COVID, yo me había juntado con la mamá de él en la mañana, habíamos ido al colegio a una actividad, entonces o se contagió mi hijo o me contagié yo. Y a mí el PCR me salió negativo, y a ella le salió positivo, pero yo estuve con hartos síntomas igual, pues, con dolor de garganta. De hecho, antes de saber que podía ser COVID, le dije, María, es que encontré la comida sin sal, me quedó como mala, como desabrida. No, me dijo, está bien. Y claro, yo le ponía sal, y ahí yo le dije, no tendremos COVID. No, me dijo, no creo. Y al día siguiente ya sí, pues. Entonces también asumimos que igual lo tuvimos. mm. Así que lo bueno es No que sé, pues, nos dio ahora, pues nosotros viajamos en agosto, nos vamos a Canadá a vivir. a Y vivir. a vivir, sí. Qué buena. Sí, al fin nos salieron los papeles, todo, así que ya el 7 de agosto nos vamos. Y a mí me preocupaba eso, que nos diera los días previos al viaje. Yo dije, ahí nada que hacer, pues no vamos a poder viajar. Así que de cierta forma estaba contenta que nos dio ahora. Eso sí. Grande el cambio, ahí se viene a Canadá. Sí, sí, pero es el otro extremo prácticamente de Chile, pero es mucho mejor la calidad de vida, todo allá. Por tranquilidad para el futuro de las niñas, en realidad ya decidimos irnos. Qué buena. Sí.
Así que ahí estamos, me he vuelto loco así vendiendo las cosas, sacando todo, que arreglando la casa, dejarla arrendada, todo. Todo un proceso largo y extenso. Sí, me imagino, ¿no? Debe ser de loco porque al final tienen que vender todo y lo que no se alcanza a vender, dejarlo encargado. Claro, bueno, ya regalarlo en realidad, porque no pretendemos volver. Pero familia queda aquí en Chile, ¿no? Sí, pues, Alguien que... sí, pues todos, pues, familia de mi marido y la mía. Mm, Así que ahí se conectó alguien llegó, más. llegó Hugo, Ah, es si no verdad me que equivoco. él le sale el número, sí. Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Hola, sí, te escuchamos bien, Hugo. Estás desde un celular, parece. Se nos fue. Se nos fue la hora. Hola, Erika. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy aquí, medio enferma. Qué bueno. En esta época andamos todos. Sí, los resfríos están a la vuelta de la esquina. Sí. Yo creo que es un resfriado. Disculpen un segundo. Perdón, no se escuchó bien. Perdón, que me había sonado el teléfono. Ah, Ahí sí, lo silencié. Sí, hoy día me comentaban que estaban las UCI pediátricas, están todas colapsadas. están los virus incisional, los rotavirus, que atacan a todos los niños. Sí, es Más la terrible. gripe. Ah, El rotavirus es terrible. el rotavirus, sí, es súper contagioso. Sí, me acuerdo mi hija más chica tenía como 1 año y le dio rotavirus. Pero no, le dio súper suave, a ella no le dio mucho, aparte que la habíamos vacunado para el rotavirus. Pero a mi marido y a mí nos dio súper fuerte. Sí, pues sí, ese problema queda para todos, por lo que pasa es que entre los niños se lo contagian más. Claro, pero llegan con el virus a la casa. Sí, y da fuerte, da despacio, bueno, como todo. Sí, Depende cómo nos pille. Aquí también han tenido, pero no, a mí nunca se me, a nosotros nunca se nos ha pegado con los niños. ¿No? qué bueno. Ya no son tan niños así, pero se la siguen pegando. ¿Son grandes tus hijos? Y son grandes. ¿Sí? Qué bueno. Muy grandes. Qué bueno, yo tengo una de 7 y una de 11. Ah, son chiquititos. Sí, pero estamos entrando a la preadolescencia con la de 11 y... oh, Ay, se ponen terribles. No, la mía tiene 26 y el chico tiene 19. Ah, ya pasaste por esto. Sí, ya pasé. Qué bueno. No, yo estoy empezando y de repente como que ya quiero que vuelvan a ser chicas o que crezcan rápido, no sé. Yo creo que uno siempre quiere que sean chicos. O que crezcan rápido, ya tengan su vida resuelta y se vayan. Le digo, yo que se cumplan 18 ya nos dejen descansar. Hoy día no, hoy día tienen 20, 30, se quedan en la casa los papás y no, eso ya no sirve. Sí, pero le contaba a Héctor recién, nosotros nos vamos a Canadá en agosto, los primeros días. Pero allá sí se usa, los niños a los 18 ya se van, tienen que irse. Entonces yo le digo a mi hija, Sí, te quedan 6 años nomás, 6, 7 años para estar con nosotros, después ya tienes que planificar tu vida sola. No, la de nosotros dice que no se va hasta que tenga. Que no sabe. Yo sí Ya. creí que no, que sí, que no. Que se quiere independizar, que no. Al Sí, final uno les dice igual, que ellos vean. sí, pues. No, igual la molesto, si tampoco no la voy a echar, pero si se quiere ir, la verdad es que tampoco le voy a impedir. No, pero después cuando sea más grande te va a costar más.
Ahora no dice porque falta tiempo. Pero igual. Ay, me silencié. Puede ser, pero sí. Pero es complicado, sí, la edad de la preadolescencia. Y uno no se acuerda cómo era uno tampoco. No sé, yo era tranquila. Es que yo se lo digo a mi marido porque mi mamá nunca decía que tuvo problemas conmigo, me decía que yo siempre fui súper responsable, súper tranquila, entonces yo le digo, esto lo sacó de ti, es mal genio, y está en esa edad de que todo lo que uno dice está mal, po. Espero que se queden grandes para todos. Claro, Eso es lo complicado. Se sienten grande para decidir todo y no es tan así, porque no y saben. creen que lo saben todo también, pues sí, yo la corrijo de repente y me pone los ojos blancos, así como, ay, ya empezó. Pero bueno, es parte de no. Parte del crecimiento. Sí. Hoy es Nada. el último día de Excel, entonces. Sí, ya terminamos con Excel. La verdad es que ya lo que es materia ya lo vimos. Pero vamos a repasar, vamos a ver lo de... Hola, ¿Me escuchas? ahora sí, pero no sé si estaba hablando o no se escuchaba, ¿no? Ah, sí, que te digo que sí, ya vimos lo que es contenido, ya casi todo. Mira, quiero que veamos ahora tabla dinámica, que la verdad es que mucha ciencia no tiene, y para mi gusto mucho beneficio tampoco. Y ver gráficos, que no lo hemos visto aún, el buscar objetivos que está incluso en las evaluaciones de la plataforma. A todo esto en la plataforma, ¿cómo lo han hecho? ¿Ya te entregaron todos los trabajos? No, yo no. No he tenido tiempo ya, pero esta semana me pongo el día con Lo he todo. hecho algún. Sí. Tienen que tratar de hacerlos porque Sense de ahí va a sacar el tema de la certificación, de acuerdo al progreso que tengan en la plataforma. Profe, con respecto al tiempo que aparece en la este, igual lo va a tomar desde ahí Sense, Sí, el tiempo que uno le ha dedicado. sí. Porque El le tiempo de toma dedicación en la plataforma, sí. Pero a medida, por ejemplo, cuando ustedes se conectan a la clase, se conectan por Sense, ¿cierto? Entran con su clave única y todo lo demás. No, Tienen que entrar así. no, yo me he conectado todas las veces con clave. Bueno, ahí tendrían que entrar, al menos las que te quedan, entrar por medio de Sense, por la plataforma, pero por medio de Sense. Y ahí te Y conectas ponerle al Zoom. Y eso es tiempo que te corre igual como dedicación al curso. Independiente de la asistencia que yo paso y de que estén las grabaciones y todo lo demás. Ya. Perdí hartas horas entonces. Sí. Sí, harta, porque la mayoría han sido por ahí. Sí, pero lo que pasa es que en una oportunidad dijeron que no era necesario conectarse al principio o en el WhatsApp, no sé, entonces al final me quedé con... Ya, voy a mirar al tiro si estoy conectado. Sí. Ya. Que yo me había conectado, pero no. Me había conectado un poquito antes de la página. Ah, pero la dejaste abierta. Sí, dice que estoy en curso. Ya, súper. Me estoy abriendo. ¿Ve mi pantalla? Sí, pero en negro. ¿Es en serio? Sí. Es que tengo hartas páginas abiertas, espérame. Voy a cerrar esta. Ya. La conexión ha estado súper complicada estos días. Ya, ahí. Ahora sí. Sí.
van a crear en una planilla nueva, en un libro nuevo de Excel, van a crear esta tabla, pero solamente estos datos. A ver. Solamente los datos que yo les resalté recién, esto que está en azul, ¿ya? Y el resto después los van a arrastrar y se les va a copiar. Me dicen cuando lo tengan listo para que comencemos. No, mira, la crean nueva, Hugo, la abres un Excel nuevo y copias solamente la información que yo dejo aquí en azul. Solo esta información. Al nombre de la hoja le ponen tabla dinámica y después vamos a seguir con lo demás. ¿Están listos? No. No, todavía. Yo sí, Ya. Hugo, pero esperemos al resto. oye, ha hecho mucho frío.
Yo voy a ocultar esta. Solo hasta ahí. Hay una persona en Instagram, se llama Ingeniero Francisco, parece, que da unos tips buenísimos de Excel. Se los recomiendo para que los sigan. Se llama... Y ese mismo ingeniero Francisco, todos juntos. Mira, aquí te lo voy a anotar. El Inge Francisco. Así. El Inge Francisco. Lo descubrí ayer antes de ayer, y es capísimo, enseña cosas maravillosas. Bueno, a mí me encanta el Excel, y aún así hay cosas que uno desconoce, accesos directos, como poder hacer en el 365, que creo que tú tienes, Héctor. Ahí tiene herramientas mucho mejores que las que tiene el 2010 y todas las versiones anteriores. De Ecuador, dice. Sí, puede ser. Francisco Terán dice educación, debe ser. El Inge. Sí, de Ecuador. Sí, va a faltar el siguiente. Sí, síguelo y ve sus videos. Me apareció el ninja del Excel. No sé. No, dentro de las sugerencias, donde busqué el ingeniero Francisco, ¿Ya? aparecen sugerencias como para seguir. El Y ahí ninja. está. Ninja del Excel, dice. No sé, es lo que aparece aquí en pantalla, ¿no? Ninja del Excel. Ahí lo encontré. Hay una chica en YouTube ¿Ya? que también hace como clases de Excel y que explica súper bien. Bueno, sí, hay tutoriales súper buenos. Sí, no, esta chica tiene como un canal de Excel, entonces como que Qué bueno. explica su como clase, una cosa así, pero es como súper, ¿cómo es la palabra? Como docente, no sé, buena docente, ¿no? Que explica como paso a paso y muy bien, es fácil de entender. Qué bueno. Sí, yo me acuerdo hace muchos años atrás hice igual un básico, intermedio, avanzado, pero en una empresa, y eran presenciales. Le ayudé a un alumno a hacer una planilla para Watt, para la empresa Watt. Pero logramos hacer un sistema, porque él igual sabía algo de programación y en ese tiempo yo programaba aún. Entonces hicimos un sistema con una base de datos pero espectacular, así, era un sistema, no era una planilla Excel, Ujú. pero maravillosa. El problema es que, claro, después yo seguí con los cursos básicos e intermedios, y hay cosas que uno igual se le van olvidando, y como no la practica o no las usa a diario, van quedando como en el olvido cierta información. Pero yo siempre Eso me sí. acuerdo de esa planilla, y que la tenía en alguna parte guardada, y no se me perdió. Pero era maravillosa, o sea, aparte me gusta mucho el Excel. El Word lo encuentro, la verdad, es que es súper fome. El PowerPoint es como entretenido, pero es como tan básico, la verdad, es que tampoco hay mucho que aprender. Pero el Excel es un mundo completo. Eso sí se puede hacer lo que uno quiera, dicen. Sí, sí. De hecho, podrían abrir cursos como de Access para hacerlos con Excel, un poquito de Visual Basic para ir programando, porque de verdad que hay cosas maravillosas que se pueden hacer.
sea, si uno tiene una empresa, una microempresa, lo que sea, igual uno se puede manejar con un Excel bien hecho. Erika, ¿terminaste, don Hugo? Yo sí. Hugo. Ya. Bueno, las tablas dinámicas es una forma de ver las planillas que nosotros realizamos en Excel, pero está diseñada o está pensada para tablas gigantes, para tablas de grandes cantidades. Entonces, de cierta forma, las tablas dinámicas nos permiten filtrar de una forma más rápida nuestros datos de la tabla. Cuando son muchos datos, esta es cortita, es muy poca información, pero cuando tenemos muchas celdas, muchos datos de información, la tabla dinámica nos facilita el encontrar algún tipo de información específica dentro de esa tabla. Si yo tuviera 1000 datos hacia abajo, por ejemplo, me costaría mucho, si no es por medio de una función o de un filtro, encontrar algún dato que está en la fila 978. ¿Me fijas? Entonces una tabla dinámica nos ayuda de cierta forma a hacer nuestra planilla un poco más ordenada. Así como la función buscar B o como el filtro avanzado, como ese tipo de cosas que también nos permite la búsqueda de la información. Para hacer una tabla dinámica hay que estar dentro de la tabla que ya está creada, si es que ya está creada, y vamos al menú insertar tabla dinámica. Héctor, tú me decías que trabajas con tablas dinámicas. Sí, sí, donde trabajo les gusta mucho la tabla dinámica. Claro. Es un tema de gusto en realidad, las tablas. Entonces, cuando ustedes están dentro de su planilla, de su tabla, y se van a insertar tabla dinámica, les aparece inmediatamente en el rango seleccionada la tabla completa, porque ustedes están acá. No así si están fuera de su tabla. Es como el subtotal, por ejemplo, que hay que estar dentro de la planilla. Y aparece esta ventana de crear tabla dinámica, donde está la selección de la tabla o rango, que es la selección completa de todo lo que queremos ingresar o insertar dentro de nuestra tabla. La parte de utilizar fuente de datos externa generalmente no se utiliza porque los datos siempre los vamos a trabajar dentro de nuestra planilla Excel. Difícilmente en este tipo de planillas más caseras, digamos, no vamos a tener una base de datos en Access, por ejemplo, como de sacar los datos desde ahí. Después dice, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Nosotros lo podemos hacer en esta misma hoja o lo podemos hacer en una hoja de cálculo nueva. Si nosotros lo queremos hacer en esta misma hoja, la seleccionamos ahí y le indicamos dónde queremos dejar esta tabla dinámica, seleccionando los rangos. ¿Ya? En este caso lo vamos a hacer en una hoja de cálculo nueva y aceptar. Y nos aparecen las herramientas de las tablas dinámicas. Y si ustedes se fijan, no sé si ven bien mi pantalla, se fijan en la parte derecha de la pantalla que aparecen los campos de nuestra tabla, que son los datos que teníamos en nuestra tabla inicial: código, fecha, comprador, producto, cantidad, valor y total de la compra. Y nosotros en esta parte le tenemos que indicar dónde queremos dejar o qué queremos dejar como fila. Si yo tomo el código y lo arrastro hacia donde dice etiquetas de fila, me van a quedar los códigos así, que es como lo tenía yo en mi tabla inicial. Si los códigos los quiero dejar como columna, me va a aparecer en cada una de las columnas
los códigos. Si quiero identificar esta tabla por código, es recomendable hacerla así. Si bajo cada código quiero poner un producto, entonces esa etiqueta queda como en valores. Y va a contar cuántos productos están en el código 1, en el código F018. ¿Cuántos productos hay en el código F19? ¿Ya? ¿Por qué cuántos? ¿Por qué cuenta los productos? Porque acá no estamos haciendo una sumatoria, sino que estamos hablando de cantidad. Si yo quiero eliminar los productos, quiero eliminar el código, es solo arrastrar. Voy a poner los códigos como fila, puedo poner los compradores como columnas, y me va a quedar en cada columna una persona, un comprador. Y en cada fila me queda un código. Si yo pongo el valor en los valores, se fijan que en mi tabla, voy a cerrar esta ventana un poquito, en mi tabla aparece que Ana Pérez tiene el valor de 560.000 solamente del producto con código F17. Andrés Aravena, ahí tiene el valor, pero con el código FC003. ¿Se fijan? Después, para volver a la... Déjenme volver a la ventana que yo cerré. Bueno, aquí logran ver, ¿cierto? Profe, se fue a negro, no sacó la pantalla. Dame un segundo para volver a... Estábamos tan... No me deja compartir ahora. Espera un poquito. Voy a cerrar todo. He estado con muchos problemas con BTR estos días. BTR siempre tiene problemas. Es horrible, es horrible. Y acá, a ver, ahora no me encuentro este. Ahora se ve. Hace unos años era espectacular. ¿Cómo? Espectacular, era el que mejor funcionaba. ¿BTR? Sí. Mira, donde yo vivo no había muchas más opciones, o sea, o era BTR o era BTR, porque están los cables subterráneos y lo único que llegaban acá era BTR. Entonces, teníamos la opción de BTR y después cuando empezó a llegar Entel, Movistar, no había cupo. Siempre eran, no sé, abrieron 5 para este mes y cuando llamábamos nosotros ya no quedaba. Entonces finalmente nos quedamos con BTR. A esta altura de la vida ya estamos con BTR nomás. Pero pésima la compañía en general. Ya. Ahora sí se ve, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, como les decía, los códigos, ustedes ordenan en esta parte, en la lista de campos de tabla dinámica, ustedes ordenan de qué forma quieren mostrar su tabla. Si quieren los productos en fila, si los quieren en columna, qué valores van a mostrar dentro de su tabla. Si yo pongo, como les había puesto anteriormente, los valores, ¿verdad? Me aparecen ahí que ahora lo hice al revés. Puse los productos y puse los códigos, y por cada código me aparece a qué producto corresponde. Tienen después, dentro de cada celda, de los encabezados de columna de la tabla, tienen la opción de filtrar y ordenar. Si yo quiero ver solamente los celulares, selecciono, igual que un filtro simple, un filtro común. Yo lo selecciono y me aparece el producto celular con su código y su total general. Y siempre me va a aparecer un resumen general del valor.
y para quitar o para agregar información es lo mismo. Es un filtro normal, es el mismo filtro que vimos la semana pasada o la clase anterior que se hacía con las columnas. ¿Ya? Tú, Héctor, tú que trabajas con tablas dinámicas, ¿alguna duda en particular con las tablas dinámicas? Podríamos decir, si yo la tabla dinámica quiero que me sume el valor y el total compra, ¿lo puedo hacer? ¿Dentro de la tabla? Sí, dentro de una tabla, Sí. Dame un segundo para encontrarla, como yo no la con el uso campo mucho. calculado. ¿Cómo? Con un campo calculado, No te entendí. digo, con la función del campo calculado. Ah, espérame, que yo en la tabla, como te digo, no le encuentro mucha utilidad, pero yo encuentro más útil trabajar con fórmulas y funciones que con tabla dinámica. Este campo. Un segundo. Ya, aquí tienes tú para cambiar las fórmulas, las funciones con las que estás trabajando. En esa celda, porque esa es la que yo tengo seleccionada. ¿Tú quieres sumar? Sí, pero es que, por ejemplo, en la matriz, en la tabla, no la que tiene ahí, sino que en la matriz, Acá. claro. Por ejemplo, inventar, decir ya que puede ser, no que sea valor y compra, que sean como otro tipo de valores. Decir que el producto F17, que es un notebook, tiene la función de 560 más 1.120.000. Esa más esa. Entiendo, no sé, sumar la columna F con la columna G, pero en la tabla. En esta tabla. Sí, no, en una tabla dinámica. Porque es fácil sumar las dos. Claro. Claro, pero aquí, por ejemplo, decirle, no sé, porque Ay, ¿qué hice? mostró el detalle. Sí. Me fui a tabla. Control Z lo soluciona todo, No, aquí no. ¿no? No. Espérate que no me abre. Ahí está. No me abría las herramientas. Lo voy a dejar con suma solamente. Ya, para sumar, total general, espérame, el valor y total general. Que me lo va a dejar en distintas columnas. El valor Sí. y el total. El valor y el total. Espérame, mira. Déjame investigar un poquito más de la tabla dinámica y te lo respondo después. Porque Sí, pero ahí igual me es que pillaste si se puede hacer directamente yo desde la tabla en la dinámica. tabla he visto el valor calculado, que es sumarle una columna a tabla dinámica y hacer una función, pero de repente en la función me toma solamente suma. Por ejemplo, si quiero un contar, quiero otro tipo de funciones, no me la acepta. O yo no lo sé hacer, que creo que es más razonable que yo no lo sé hacer que Excel no lo acepta. Excel se puede hacer de todo, dicen. Sí, sí, pero mira, la verdad es que 100% no me manejo la tabla dinámica. Como te digo, yo prefiero, si quiero hacer alguna función, hacerlo directamente desde una tabla común. Porque como puedo hacer con macro o activar ciertas herramientas dentro de una tabla normal, la verdad es que, como te digo, no le encuentro utilidad a la tabla dinámica. O sea, yo te Eso sí. enseño cómo hacerla, pero generalmente la gente la usa porque es más bonita una tabla dinámica, se ve como más formal que una planilla como esta. Eso, Ya, eso debe ser, pero digo, donde asesoro yo les gustan las tablas dinámicas, hay que hacer tablas con una cosa y tablas para otra.
Entonces de repente hay problemas que he quedado como medio colgados. Sí, mira, yo estuve preguntando, bueno, mi marido igual es informático, pero él se dedica a otra parte de esto, y la verdad es que tampoco comparte mi opinión, él también comparte mi opinión. No le encontramos mucha utilidad. Ahora, yo voy a encargar de averiguar y te respondo el viernes, porque el jueves tú no vas a estar. Sí, el 23 no estoy. Así que el viernes 24 yo te tengo la respuesta. Bueno, ¿Te parece? bueno, muchas gracias. Ya. Y así con la tabla dinámica. Como te digo, yo les enseño a hacerla, la utilidad que ustedes le dan, no sé, pero yo no comparto que sea como algo muy, muy útil, porque si yo quiero hacer un filtro, encuentro que es mejor hacer un filtro desde una tabla normal, una base de datos normal, a la cual igual le puedo dar un formato o un estilo que lo haga más formal, digamos. ¿Ya? O trabajar con la función de filtro, que en el 365 sí está la función de filtro, incluso tú puedes hacer un buscador con tu tabla, que yo se los iba a mostrar y les iba a enseñar ahora, pero yo no tengo activada en el 2010 la función filtrar. Traté de bajarla, pero te fijas que no me aparece. Pero si tú buscas la función filtrar, te va a ayudar mucho más que hacer una tabla dinámica. Profe, Dime. y ahí en la tabla dinámica se le pone, sale un cuadradito al lado de la columna y dice filtro de informe. Ahí no se coloca nada. Depende de la información que necesites mostrar. Yo le estoy mostrando los filtros de informe, se van poniendo aquí arriba. Te fijas, ya, yo quiero filtrar todos los de 50.000. Me quedo solamente el mouse. ¿Te fijas? Pero es esto. De Javier Rodríguez y los 50.000 y me queda nada, porque Javier Rodríguez no vendió mouse. Entonces tú aquí lo vas moviendo. Sí, la facilidad de la tabla dinámica es que la tabla aquí tú le puedes agregar o quitar información. Y las puede actualizar, ¿no? Cambia los datos de la base y se actualiza. Claro, o la vas moviendo directamente desde acá. Y claro, los datos tú los cambias de la base y automáticamente se te va a cambiar en la tabla dinámica. ¿Te fijas? O lo Yo puedes la había filtrar. ocupado una vez, pero como no la necesito, la dejé de ocupar. Sí, es que no es muy productiva para mi gusto, pero Cuando se manejan muchos datos, sí. sí sé que hay empresas que usan mucho las tablas dinámicas, o sea que el fuerte es como la tabla dinámica. Yo estoy poniendo toda la información. Es que hay empresas en que les gusta ocupar la tabla dinámica para todo, ocupan para todo eso, todo que es tabla dinámica. Mira, yo filtré por fecha. ¿Te fijas? Y aquí la cantidad lo está contando y no sumando. Pero claro, depende de lo que te pidan. No es como... Y generalmente hoy en día no se usa la tabla dinámica tanto. En algunas empresas, como te digo, sí, la exigen. De hecho, hay algunas... en algún momento hice clases en PF, que también era todo tabla dinámica, pero a mí fue una tortura enseñar tablas dinámicas, porque en ese momento sí la manejaba bastante más. Pero como no me gusta, no es mi fuerte. Funciones, pregúntenme todo lo que quieran. Pero aquí Creo que no. la macro está entretenida. Las macros, Sí. que tú todo lo puedes hacer por medio de macro, todo. Espérame. Pero parece que hay que saber bien las funciones también, no te quedan las macros malas. Es que más que saber las funciones, tienes que saber lo que tú quieres, lo que quieres lograr, lo que tú quieres hacer, porque a lo mejor tú quieres hacer una macro que, no sé, solamente te sume, te entregue un resultado. Entonces tú la empiezas a grabar nomás y de suma.
Tú lo empiezas a grabar, tú haces la suma, por dar un ejemplo simple, la suma, la terminas, y detienes la grabación. Entonces tú sabías que esa macro que va a hacer, va a sumar. ¿Y para qué va a sumar? No sé, déjame insertar un botón. Macro suma, ya. Entonces si tú cambias un valor acá, la macro te va a sumar. Si no tienes ningún resultado, la macro te va a dar el resultado. Sí, Entonces tú tienes que tener claro qué es lo que quieres que haga la macro. Yo quiero que la macro le dé formato a las columnas. Entonces tú empiezas a grabar, le entregas el formato, le das el formato, ¿verdad? Que tú requieres que haga esa macro, y después para ejecutar ese formato, haces clic en el botón. claro. Me fui para... Le borré el resultado. Ahí sí. ¿Te fijas? Pero básicamente es eso. Yo les quería enseñar una herramienta para poder resaltar la información de una tabla completa. ¿De qué forma? Mira, yo les voy a mostrar. Dame un minuto que voy a abrir. Resaltar la información. Entonces, ustedes tienen que hay que crear una lista, una validación de los códigos. ¿Ven bien mi pantalla? Si la ven muy pequeña. ¿No se ve bien? Muy bien. Sí, ya lo voy a checar porque tengo el chat y la asistencia abierta. Te leo al tiro, Hugo, porque estoy modificando aquí el formato de esto. Ya. Ya, qué bueno. Ya. Entonces, primero vamos a poner los códigos dentro de una validación. ¿Se acuerdan cómo se hacía la validación de datos? De menú de datos, validación de datos, y vamos a dejar todos los códigos, igual como lo hicimos con los root en la planilla de las anteriores. Entonces vamos a permitir una lista, y el origen seleccionamos todos los códigos. Y aceptar. Y nos aparece aquí el listado de los códigos. Vayan haciéndolo, yo lo voy a borrar. Vamos haciéndolo juntos para poder resaltar borrar todo. ¿Ya? Entonces, seleccionamos una celda, yo voy a seleccionar la I3, validación de datos, validación de datos. Donde vamos a permitir una lista, porque los códigos están en lista. Y aceptar. Después vamos a seleccionar toda nuestra planilla. Y díganme si hicieron la validación. Sí. Para no irme tan rápido. Están avisando que se van a conectar más tarde. Ya. Entonces vamos a hacer un formato condicional, pero con toda nuestra tabla, con toda nuestra planilla. Para eso la seleccionamos todos los valores, ¿verdad? Pero este formato condicional no va a ser ninguno de los que ya está. Nosotros vamos a crear una propia regla.
nosotros le vamos a decir que vamos a utilizar una regla que determine la celda para aplicar formato. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a crear una fórmula específica o una función específica para que le dé un formato de resaltar a esta planilla. Por ejemplo, si yo ingreso el código F018, que nos resalte toda esta columna, toda esta fila, perdón. ¿Ya? En base al código que va a estar aquí, va a ser lo que vamos a tener acá. Entonces le vamos a decir que ese código que nosotros validamos, independiente del código que esté ahí en la celda, ese código le vamos a quitar el signo peso a la fila para que no nos quede absoluta y podamos arrastrarlo o se pueda avanzar. Es igual a ese código. Díganme si lo van haciendo, ¿ya? Si el código que va a estar en esa celda es igual a uno de estos códigos, seleccionamos el primero, entonces va a tener un formato, un color rojo, por ejemplo, con un relleno, no, le vamos a poner un relleno negro con una fuente blanca, para poder verlo bien, y aceptar. Entonces, si el código que está en la celda validada, digamos, es igual al código que está en la planilla, va a tener un formato específico. Y aceptar. Si yo aquí, si selecciono un código, no me hizo nada. Lo voy a hacer de nuevo. Formato condicional. Díganme ustedes si les tomó la nueva regla. Que no me resultó si yo lo probé delante. Formato condicional. ¿Lo hicieron ustedes? Si ese Yo código estoy en eso, tratando de que funcione. es igual a ese código, ese código es igual a ese código, entonces va a tener un formato un color porque a veces las cosas cuando ahora no me muestra ni siquiera eso. ¿Ya? Mira, lo hice exactamente igual y ahora lo tomó. Entonces, formato condicional, nueva regla, utilice la fórmula que determina celda para aplicar formato. Entonces le decimos que el código de la celda tiene que ser igual al código que validamos. Le quitamos la celda absoluta y aceptar. Nosotros le estamos diciendo que cuando yo ingrese un código acá, me lo resalte en la planilla, automáticamente. De tal forma que si yo tengo 1000 datos y quiero encontrar el código que está en la última de mi fila de mi planilla, me lo resalta automáticamente, sin que lo tenga que estar buscando. Erika, ¿lo hiciste? Estoy en eso que me equivoqué de celda porque no veía, no le puse, no elegí el código y no sabía en qué celda estaba. Así. No sé cómo
Mira, lo voy a poner de nuevo, ¿ya? Entonces digo la No, si es celda que de hice acá. el formato Ah, ya. y no encontraba la celda, pues entonces puse la celda que pensé que era. Y no, Ah, hiciste la validación y no encontrabas la celda validada. no, como que así. Ya, Ahora voy a ver si me funcionó. ya. Hugo. Ahí llegué. Hugo, ¿lo hiciste? ¿Te resultó? Entonces, ¿qué le estamos indicando? Que el código que está en nuestra planilla es igual al código que nosotros validamos, entonces va a tener un formato en particular. Le quitamos, aquí tenemos que quitar, porque viene con el signo peso, viene como celda absoluta. Le quitamos el signo peso a la fila. ¿Por qué se lo quitamos? Porque si nosotros queremos que funcione con todas las filas, y esto tiene que ir avanzando. Si nosotros dejamos la fila absoluta, la dejamos fija, no va a poder avanzar a medida que vamos cambiando el código. Entonces necesitamos que esto avance, y para que avance, la fila de la tabla no tiene que quedar fija. Por eso le borramos el signo peso. Recuerden que el signo peso o el nombre que le dábamos a la celda hacía que la celda quedara fija, absoluta. ¿Me cuentas, Erika, cómo te quedó? No, no encontré el que hice en delante. No, no sé si cómo todo retomar. Ya. Entonces estoy tratando de hacerlo de nuevo. ¿Te Además, acuerdas que me en sale qué igual. columna lo hiciste? ¿Te acuerdas en qué columna lo hiciste? La validación la tengo, o sea, ya la encontré. ¿Ya? Pero te hice la validación de datos, no. ¿En datos? Sí, ¿Datos? pero no puedo pillar la que había hecho. Datos. A ver, compárteme tu pantalla. Espérame, la voy a permitir acá. Se me olvida que hay que permitir. Me cerraron, no me dejan. Y ahora sí. Ahí está. Entonces me fui a... La validación de datos la tengo ahí. ¿Ya? Anda a inicio. No, pero primero, ya, selecciona los valores de la tabla. Acá. Ay, Selecciono verdad que tú no ves. Solamente los valores, sin los encabezados de columna. ¿Ya? Ya. Ahora, inicio, formato condicional. Nueva regla. Así es. La última opción, utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y ahí en la fórmula, abajo, ahí, Ahí era igual. y pones la la que celda está ahí. del código, no, el primer código de la tabla. Sí, ya. Igual, Y este que sea igual a la celda de aquí. claro. Bórrale el signo peso al número 2. Ya, formato. Y el formato, ¿o no? Sí, y le das el formato que tú quieras. El color, no sé, porque me voy a colocar este. Dice efecto tachado. ¿Ya? No. Grita. No. Para que se nota que no estoy cambiando. Aceptar, claro, que se note. Aceptar. Y si tú cambias el código en el código validado, ese formato te va a cambiar. No me cambia. FC. Ah, pero si toma FC2. Ahí te debió haber tomado ese. No lo tomo. Ya sé por qué. Vuelve a hacerlo. ¿Ya? ¿Te resultó, Hugo? Súper. ¿A la regla? Formato condicional. ¿Sí? ¿No se elimina la regla o no tiene que hacer? Tienes que eliminarla. Sí. ¿Y cómo la elimino? Ahí mismo, cancela, vuelve a inicio, formato condicional.
Borrar reglas. Borrar reglas. Borrar reglas de toda esta hoja. Ah, ya, porque así borro la regla anterior. Porque también Sí. tiene que... Sí, porque si no te va a tomar la primera y no te va a dejar hacer la segunda. Formato condicional. Nueva regla. La última. Ujú. Ya. y esa va a formar No pongas como- el signo igual. Selecciona solamente el primer código. No, pues se va a poner solo. El otro. Perdón. Este acá. Es igual. De aquí igual. Y ahora el código que está eso. Y ahora borra solamente el del 2, el signo peso del número 2. De la primera celda que seleccionaste. No. Ah, porque la otra me está tomando, me la va corriendo también. Te la va a ir corriendo también y no te la va a tomar. Ya, ahora sí el formato. Ahí, Le habías borrado el signo peso a la celda validada. sí, por las dos le había borrado la Sí. no peso. Me la va a cambiar con otro colorado. En negrita que la va a cortar. Bien marcado. Ah, sí. Y no te la tomó. Ahí sí. Pero no te la toma con todo. No. No, borra la regla de nuevo. Vamos de nuevo. Este la tomó solo con Y F17. este 17 me toma el FC04. Ya, borra la regla de nuevo. Selecciona, ahora, pero selecciona eso, de arriba hacia abajo. Solamente esto. Nueva regla. Solamente esto. Y aquí elegimos. La primera celda, sí, Le ponemos es igual a la de Ahí. arriba. Esa. Le borras el signo peso solo al número 2. Al número 2, porque ese que se tiene que mover. Tiene que ir avanzando así. Le voy a formato. Voy a poner negrita cursiva. Ya no cambia. Bien. Lo que pasa, Hugo, es que si seleccionas solamente los valores, los códigos, por ejemplo, al cambiar el código y Ahí se movió. dar el formato por medio del código validado, le va a cambiar solamente a los códigos, no a todas las columnas. Entonces la idea es que le cambie a todas las columnas, por eso selecciona toda la tabla. Ahí funcionó. Y esa regla no se puede ni modificar. Hay que eliminarla y crearla de nuevo. Sí, ahora, si tú quieres crear otra regla sobre la misma tabla, la puedes crear. Pero si quieres crear otra regla, pero que haga lo mismo, tienes que eliminarla. Ya, no se puede modificar. Hay que solamente hay que crear una nueva. Eliminar y crear una nueva. Sí, Sí, es igual. espérame. Si seleccionas... Perdón, estaba escribiendo a Hugo en el chat. Te voy a sacar, Erika. Ya. Y se me perdió mi planilla. Compartir. ¿Ven mi planilla, cierto? No. Se ha detenido la función de compartir. ¿Por qué? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Nosotros nos quedamos pendientes igual con el buscar objetivo.
Ok. Estoy acá. Con el buscar objetivo. ¿Cuál es la función de buscar objetivo? Por ejemplo, este es el precio de venta, este es un precio fijo, no viene de una fórmula o de una función. Este es el precio que corresponde al producto. Y acá el aumento por porcentaje, bueno, es solo un ejemplo, así que se multiplicó el precio de venta más IVA por un 1,5% que va a ser el margen de aumento. Pero si yo quiero, por ejemplo, el mouse cueste 40.000 pesos, pero si yo modifico este 37.500, lo subo a 40.000, ya no va a estar funcionando en base a este valor. Y yo necesito que cambie el 25.000 para que el 37.500 llegue a 40.000. Entonces, el buscar objetivo hace ese cálculo. ¿A qué precio tiene que llegar el 25.000 para que el 37.000 llegue a 40.000? Y para eso lo podemos hacer con el buscar objetivo, que está en el menú datos, análisis y sí, buscar objetivo. Y aquí yo le doy las indicaciones. ¿Cuál es la celda que quiero que llegue a ese objetivo? Es la C06, que es el 37.500. Pero yo quiero que esa celda llegue a 40.000. Pero para que esa celda llegue a 40.000, la celda B6 tiene que cambiar. Entonces, yo quiero que cambie la celda C6, que el valor que tenga esa celda llegue a 40.000, ya sea un valor más alto o un valor más bajo del que tenga la celda. Y para que esa cambie, tengo que modificar la celda B6, que es de donde se origina ese valor. Entonces, Excel hace la búsqueda y encontró una solución para que llegue a 40.000, y sería de que en vez de 25.000 sea 26.667. Y con ese valor me va a llegar a 40.000 el porcentaje de aumento, sin modificar mi fórmula. La fórmula no se modificó, el porcentaje del 1,5 no se modificó, sino que modificamos la celda base, que es el valor de donde parte, o el valor que da origen a ese resultado. Entonces van a modificar el notebook, en vez de 840, lo van a bajar a 700.000. ¿A qué precio tiene que quedar el precio de venta más IVA? Entonces, análisis y sí, buscar objetivo. ¿Ya? Entonces, la celda, definir la celda es la C2, que es donde yo quiero llegar a los 700.000, con el valor de 700.000, para cambiar la celda B2. Y aceptar. Entonces, de 560.000, que era el precio original, buscar objetivo, la tabla a definir con el valor de 700. Recuerden que era 560.000 y cambia a 466.667. Para que, sin modificar la fórmula, el valor llegue a 700.000. Héctor, Erika, Hugo. Hecho. ¿Se entendió por qué, para qué, cómo? Sí. Hugo y Erika. Sí, pero me perdí un poco. ¿No te qué? Me perdí un poco, lo que pasa es que se me pierde Se pierden las las herramientas. opciones. Ya, mira, selecciona el valor que tenía. Vamos a volver atrás. El 840.000, la celda C2, y anda al menú datos. Y Mi herramienta busca es análisis, sí. análisis y sí.
¿La encontraste? No. Compárteme pantalla. En el 365 se llama análisis de hipótesis. ¿Qué análisis Es- de hipótesis? Sí. Y ahí se pincha y sale buscar objetivo. Administrador de escenario, buscar objetivo y tabla de datos. Ay, que está al lado, no sale realmente. Sale revisión. Buscar objetivos. ¿Lo encontraste? Sí, ahí lo encontré. Ya. Entonces, claro, ahí dice definir celda, yo le puedo poner ahí 700.000, no sabría decirte, por ejemplo, a los 840. Claro, definir celda es la celda C2, es la que va a tener eso, o con la que va a quedar los 700.000. Claro. Y cambiando la celda es para que me cambie la La celda celda original, B2. digamos. Claro. Y Ahí aceptar. me lo cambió. ¿Te lo cambió? Esta Sí. herramienta igual es súper buena. Sí, lo que pasa es que me buscaba. No encontraba dónde estaba. Cuando nos cambian la barra de herramientas, la barra de menú de las aplicaciones, es complicado encontrarlas después. Y por eso a mí me carga cuando me cambian o se actualizan. Porque al final siempre te cambian las cosas. Sí, Es que pero después te buscando. acostumbras, ¿sí? Sí, Hugo, mira. Voy a volver atrás, volver atrás, volver atrás, volver atrás, no me deja. Ya. Voy a cambiar la del celular, ¿ya? En celular dice 487.500, lo vamos a dejar en 600.000. Para que este valor cambie a 600.000, tenemos que modificar el valor del precio de venta más IVA. Si no modificamos el precio de venta más IVA, tenemos que modificar nuestra celda y aumentar el porcentaje. Entonces, finalmente es todo un atado. Para eso nos vamos al menú datos, análisis y sí o análisis de hipótesis, ¿verdad? No sé qué Office tienes tú. Y la opción es buscar objetivo. Entonces, definir la celda, tú seleccionas la celda que va a quedar con el valor que tú quieres que quede. O sea, en este caso la celda C3, yo quiero que quede con 600.000. Y la celda que tiene que cambiar para que la C3 llegue a los 600.000 es la celda B3. Porque desde la celda B3 originamos el resultado de C3. Entonces, definir la celda, seleccionamos la celda que va a cambiar, que va a aumentar su valor. Con el valor es el valor que queremos que quede la celda de arriba, la C3. Y la que tiene que cambiar para no modificar la fórmula es la celda B3, que es de donde se origina la celda C3. ¿Se entiende? Y luego aceptar. Cambiemos ahora el teclado. Profe, Dime. cuando uno hace eso no es necesario, no queda ninguna fórmula ahí como pendiente, no hay que eliminar nada. No, nada. Nada, porque lo que pasa es que el buscar objetivo lo que hace es el cálculo matemático de modificar esta celda, que esta celda no tiene fórmula ni función. Siempre la celda... Oye, de nuevo. Siempre la celda que va a ir para cambiar la celda no tiene que tener una fórmula ni una función. La celda definir, esa sí tiene que tener una fórmula, porque la celda para cambiar es la que va a llevar a la fórmula entregar ese resultado. Es complejo. Sí. ¿Sí? La celda definir la celda, digamos, esa celda que vamos a seleccionar en ese espacio, siempre tiene que estar con una fórmula o una función. Y esa fórmula o función tiene que provenir de una celda base, de un valor original. En este caso van a ser los 63.000.
¿Y con qué valor yo quiero dejar ese 94.500? Yo los voy a bajar. Ahora no les voy a subir el valor a los teclados, los voy a bajar a 80. Yo le puedo aumentar o subir el valor. Entonces Excel va a hacer el cálculo matemático necesario para que esta celda suba, este valor suba o baje, de tal forma que al multiplicarlo o al trabajarlo con la función que sea que tenga este resultado, no se modifique esa fórmula ni esa función. No, si mi consulta iba más, porque si yo hago ese cambio y después le quiero hacer un cambio a esa misma celda, lo voy haciendo porque se hace solamente una vez. Exacto. Sí. Ya. Eso es. Gracias. No por nada. ¿Alguna duda? ¿Otra duda? ¿El buscar objetivo? En los módulos de la plataforma sale un ejercicio de buscar objetivo. ¿Ya? Para que lo recuerden. Después vamos a tener un gráfico. ¿Se fijan? Son los mismos valores. Ustedes copien de la tabla, copien esta misma. O la crean si no la tienen copiada, para poder hacer un gráfico. Le van poniendo los nombres a las hojas. Con ese hicimos la tabla dinámica. Con esta que es la misma planilla, solo que está más larga, hicimos el resaltar la planilla, ¿verdad? Luego hicimos los objetivos y ahora vamos a hacer los gráficos con la misma tabla. ¿Lo hicieron? Yo sí. Erika, Hugo. Yo sí. Ya. Nosotros tenemos dos opciones o dos formas de crear un gráfico. Nosotros lo podemos insertar sin tener seleccionada la tabla, o podemos insertar el gráfico dentro de la tabla. Si estamos dentro de la tabla, yo la puedo seleccionar o solo estar dentro de ella e irme al menú insertar. Y en el menú insertar tenemos gráficos de columna, de línea, circular, de barra, área, dispersión y otros. En este caso yo voy a hacer de columna, pero voy a hacer uno de columna de 3D, con 2 barras por valor, digamos. Y solamente yo selecciono ese gráfico, insertar, tengo los datos seleccionados, ¿verdad? Insertar, selecciono el tipo de gráfico que yo quiero realizar, luego me aparecen subtipos, o me voy a todos los tipos de gráficos y me aparece la ventana de insertar gráfico y están los mismos que estaban arriba, de plantilla, las plantillas de columna, de línea, circular, barra aérea, anillo, burbuja, etc. En este caso yo voy a hacer el 3D con doble barra y aceptar. Automáticamente me aparecen los rangos de los valores, me sale una reseña de que el azul, las barras azules son el precio de venta más IVA y las barras rojas son el aumento del 1.5, en donde tengo notebook,
con sus 2 barras de valores, los celulares, las cámaras, el teclado, el mouse, parlante y pantalla. Toda modificación de los gráficos, yo hago doble clic y me aparecen los formatos. Doble clic en el área de gráfico y me aparece el formato del área de gráfico. Donde tengo, si lo quiero hacer con relleno, sin relleno, sólido, degradado, con imagen, si yo quiero insertar una imagen en este gráfico, todo lo que es formato del área del gráfico, entonces yo se lo doy aquí. El borde, ¿verdad? Una línea sólida. Yo le estoy dando solo para que se note el cambio de lo que había a lo que va a quedar. Con sombra, con giro, con formato 3D, etc. Una vez que yo selecciono todo el formato de mi área de gráfico, ojo que estoy en el área de gráfico, sí, por supuesto se le puede agregar título. Yo lo selecciono y lo... Si yo quiero... Mira, voy a recorrer esto primero y después vemos el título, ¿ya? Pero sí se le puede agregar título al gráfico, por supuesto que sí. Si yo quiero cambiar la fuente de lo que está aquí, la fuente, nosotros ya sabemos que es la letra, ¿cierto? La fuente de los números y del texto, yo se lo cambio en la ventana de fuente. Botón derecho sobre el mouse y me aparecen otras opciones. Quiero cambiar el tipo de gráfico, no me gustó ahora el de barra y hago de cono. Aceptar, como círculo, ¿verdad? Si yo quiero mover el gráfico o quiero cambiar los datos, yo me voy a seleccionar datos de origen o origen de datos y me aparece aquí el rango de lo que yo seleccioné, que es todo esto. Si yo quiero solamente seleccionar todo menos la pantalla, yo vuelvo a hacer la selección y a aceptar. Y me quitó la pantalla. ¿Se fijan? Quiero volver la pantalla, seleccionar datos, selecciono todo de nuevo y me aparece la pantalla. Como yo aquí no tengo título, yo voy a eliminar el gráfico un poquito, ¿ya? Yo voy a poner aquí título. Lo voy a combinar y centrar y me queda un título de la tabla. Yo selecciono, insertar, gráfico, a mí me gusta de columna, por eso selecciono siempre de columna. Y hago todas las modificaciones. Voy a volver a cambiar a conos, a aceptar, y quiero agregar formato del área, los bordes. ¿Se fijan? Pero yo estoy en el área, acá. Si yo quiero modificar algo del gráfico interno, en forma interna, yo hago un clic, doble clic y me aparecen las líneas de trazado. Las líneas de trazado son las que tenemos acá. Con relleno, le vamos a dar un relleno sólido para que se note. Y me quedo ahí. Solamente el área inferior, el área exterior acá. Y le di a todo rojo. Quedó muy fuerte mi gráfico. Déjenme quitarle esto porque no se ve bien. Ya. Ahí volvió mi gráfico normal. Quiero modificar el texto de acá, doble clic, ¿verdad? Y me aparece el formato de los ejes. Los números, relleno, color de línea, etc. Abajo, lo mismo. Doble clic y selecciono. Siempre, ustedes no pueden llegar y hacer un doble clic en cualquier parte. Quiero modificar el título, doble clic en el título y le doy el estilo del título, digamos. Todo lo que ustedes quieran mover,
con las 4, cuando le aparecen esas 4 flechas, ustedes lo mueven. Ay, cuesta un poquito tomarlo. 4 flechas y van moviendo. Me lo dejó donde nada que ver el título del gráfico. Habían hecho gráfico antes, ¿cierto? Sí, algunos. Ustedes Sí. en el 365 tienen la opción en programador, si no me equivoco. Gráfico, tienen un montón de otros gráficos. No sé si lo han como investigado, no sé. Yo ocupaba los No. del Excel, ¿no? Ocupamos los que hay nomás hasta ahora. Los que hay acá. Hugo, ¿tú también tienes el 365? Hugo. Sí. Es que yo no les puedo mostrar aquí porque no se va a ver. Pero en programador tienen una opción de gráfico. Y sale, por ejemplo, no sé si ustedes han visto como en los hospitales públicos, por ejemplo, el que aparecen como personitas y cada personita tiene un número. Ese tipo de gráfico, ustedes lo pueden encontrar en el programador. Es un gráfico más pequeño. ¿Están? Sí, buscando la parte en el programador que dice, pero no la encuentro. Yo intenté insertarlo el otro día del programador y no puedo. Es como el correspondencia del Word. Espérenme. Bueno, y aquí ustedes van modificando toda la información de los gráficos. Se fijan que cada vez que yo selecciono con un clic me aparecen los puntitos. Entonces yo voy cambiando ahí las leyendas, las series, toda la información necesaria, pero siempre tiene que estar seleccionado. No pueden ustedes hacer yo quiero modificar, por ejemplo, el color de esa columna y yo al hacer doble clic simplemente no. Porque si yo hago doble clic, estoy modificando el color de todas las columnas. Miren, voy a cambiar el color para que se note. Cambié de todas las columnas que seleccioné. Entonces, si yo quiero de una en específico, yo una vez un clic, otra vez un clic, y cuando yo veo que esos puntitos solamente están en esa columna, yo hago doble clic y puedo modificar esa columna en particular. En rojo. ¿Se fijan? Yo ahí modifiqué solamente esa barra. Si yo quiero mover o agrandar o achicar cualquier parte de mi gráfico, yo tengo que hacer un clic, otro clic y me aparece la ventana de formato. ¿Hicieron un gráfico con la información? Sí, Mira, estoy buscando el de programador. Era programador, ¿cierto? Sí.
Espérenme. Erika. ¿Sí? Sí, mi pantalla me dice que se me fue el internet. Sí, se ve la pantalla. Sí, que de repente se me va. ¿Lo encontraste, Héctor? De verdad que aquí yo no lo puedo, no tengo la opción. O Hugo, ¿está? No, no me da no veo una opción como de gráfico en el. ¿El programador? Mm, mm. Tengo la parte de los códigos, bueno, de la macro, la parte de complementos, que no sé lo que dice, complementos de Excel, complementos com, después controles y XML, pero no me permite No, es que usar yo el aquí gráfico, no. me lo tiene bloqueado. Parece que tú puedes descargar cierta información en el 365. Sí, pareciera que. Sí, porque yo busqué y podía descargar, pero en el 365. Bueno, pero lo buscas y te va a aparecer. Y hay unos gráficos espectaculares, que a mí me llaman mucho la atención porque son como te digo, esos gráficos que aparecen personitas y que uno los puede personalizar. Mira, aquí en los complementos me aparece un Microsoft Data Streamer, No, Microsoft Power Map y un Power Pivot. no, No sé qué será. no es ahí. Hagámosle cancelar para mandarnos las cosas. Sí, no, porque te vas al área de programar. No, sí. Complementos, tienda de Office, Wikipedia, sí, Microsoft Flow, captura de datos móviles, que no aparece nada. Estoy segura que es en programador, sí, porque yo como te digo, intenté hacerlo y no me dejó. Símbolo y caracteres. No hay traducción. No, sí es programador, pero no. ¿No? Nada. No, dice Excel para Word, documentos de automatización. Pero estos son complementos en una tienda de Office. No. Ninja Code, ese para convertirme en el ninja del Excel. Ya, bueno, pero les dejo como tarea encontrar descargar ese gráfico, porque de verdad que son geniales. De hecho, yo estoy a punto de comprar el Office 365 como para Para practicar. poner personitas. Sí, sí, es que de hecho traté de bajar la función filtro, porque se podía hacer algo maravilloso con filtro, con la función filtro, no con filtrar, y no pude. Muchas cosas que no pude hacerlas porque no me dejó el Office 2010. Mm. Por ejemplo, un detalle que vimos en la planilla anterior. ¿Se acuerdan de la fecha cuando calculábamos la cantidad de años y todo eso? Pero ahora tenemos separado día, mes y año. Entonces, para poder concatenar esta información, yo les voy a pegar aquí,
se puede hacer con esta función. Espera, voy a poner 10 del 12/2099, ya. Otra fecha. Entonces, para eso usamos la función texto. Lo voy a abrir desde acá mejor. Ya, en la función texto, es donde yo le digo que la fecha o el valor de la celda A2, que es el día, y yo lo concateno. Concatenar significa juntar, unir ambas dos celdas distintas. Entonces yo uno la fecha de la celda que contiene el día, la uno con el signo slash para separarme el día del mes y del año, pero como es un carácter no numérico, lo tengo que poner entre comillas, igual como lo hicimos con el formato personalizado y con las funciones. Después concateno ese carácter con la celda B2, que corresponde al mes, lo concateno de nuevo con el slash, entre comillas, para que me separe el mes del año, y concateno finalmente el año. De esa forma me va a dejar la fecha como corresponde, y yo le doy el formato de esa fecha que va a ser, entre comillas, día, slash, meses, slash, años, con las letras de D, M, M de meses y I de año. Este es el formato. Si yo le pongo solamente 2i, por ejemplo, me va a aparecer el 8 del 10 del 02. Por eso yo le pongo 4i para que me diga 8 del 10 del 2002. Si yo pongo una sola d, me va a aparecer solamente el número 8. Pero ¿y qué pasa cuando tengo el 10? Entonces, por eso yo pongo 2D, 2M, porque son la cantidad de caracteres con los que se compone el número. Obviamente no pongo 3M ni 3D, porque no voy a tener 100 días ni 100 meses, ¿se fijan? Y aceptar. Entonces, con la función texto, con texto, yo voy a seleccionar el día, lo voy a concatenar con la I, esa I, pero voy a concatenar el slash, entre comillas, concatenar de nuevo el mes, concatenar el slash, concatenar el año, y creo que ahí está. El día, el slash, el mes, el slash y el año. Y le doy el formato que va a ser día, mes y año. Y este formato tiene que ir entre comillas porque, como ya saben, no es un número, sino que son caracteres alfanuméricos. Y aceptar. Después, para calcular la edad, por ejemplo, yo sé que nació el 8 del 10 de 2002. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos igual una fecha y la teníamos que pasar a cantidad, a años, cuando vimos la antigüedad en una de las planillas? Entonces poníamos la función hoy menos la fecha dividida en 365, porque eran los días del año, ¿se acuerdan? Nosotros también tenemos la función si fecha. Entonces yo busco la función si fecha. No me la encontró aquí. Sí, no la encuentro ahora, la si fecha. Si fecha. No me lo toma como función. ¿A ustedes le toma como función la si fecha? En Chicago. Y hay tornados.
¿Encontraron esa función? ¿Sí fecha? No, No. No. Ya, escríbanla. Esta función tiene 3 argumentos. No les va, si no les aparece esta ventana, escríbanla. Si fecha, así, signo igual, si fecha paréntesis, y le vamos a indicar la fecha de nacimiento de esta persona con la fecha actual, que es hoy, eso separado por punto y coma, ¿verdad? Hoy abro, cierro paréntesis, punto y coma, y que me lo entregue en años, solamente en años. Por eso le pongo una Y. Y a aceptar, o cerramos el paréntesis. Y a eso le vamos a concatenar, le vamos a agregar, entre comillas, la palabra años. ¿Qué estoy haciendo con esto? Con esta parte, yo le estoy dando un formato personalizado a la celda. Así como si yo no le pongo el concatenar años, tendría que hacer botón derecho, formato de celda, personalizado, y poner lo mismo que hicimos el otro día. Gato, gato, comilla, años, comilla. Ya, eso, este formato personalizado, es lo mismo a que si yo le pongo concatenar, comilla, comillas, años. Y se fijan que me quedaron 19 años. Si yo copio me quedan 22 años. Entonces, la función si fecha, es raro que no les aparezca a ustedes porque es también una función del 365. Entonces, si fecha, paréntesis, la fecha de nacimiento, punto y coma, porque pasamos al segundo argumento de la función, hoy. Ustedes ya saben que la función hoy no tiene argumento, entonces se abre y se cierra paréntesis, punto y coma, y pasamos al formato que nos va a devolver con la Y, que son los años. Cerramos paréntesis, concatenar, comilla, espacio, años, cerramos comilla. Dígame si les resultó, si lo hicieron. ¿Sí me resultó? ¿Te tomó? Sí, Súper. pero algo me quedó un espacio. No. Aquí, Sí que me quedó junto. Ahí, ya, ahí hazle un espacio con el espaciador y listo. Sí, ahí me quedó. Esta forma es lo mismo que hicimos el otro día con redondear, función hoy, etc. Es lo mismo, solo que esta es una forma más rápida de hacerlo y nos evitamos de hacer el formato personalizado, perdón, concatenando la palabra año. Concatenar es unir. Héctor. sí, 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 sí. Sí, Hugo. Ok. Sí. Súper. Y lo último que les quiero mostrar es separar. Por ejemplo, yo tengo un número 300, yo quiero saber a cuántos meses corresponde y a cuántos días corresponden estos 300. Esto igual con fórmulas simples, fórmulas básicas, digamos, pero nosotros le vamos a trabajar con la función entero, para que nos mande un número entero y no nos mande un valor con decimales o con coma y todo lo demás. Entonces busco la función entero, que aquí sí me pareció, y le digo que quiero el entero de esa celda, dividido en 30, aproximado. Todos los meses en promedio, digamos, tienen 30 días. Y generalmente se hace por 30 y no por 31. Y así de simple, con número entero, dividimos el número que son los días, digamos, dividido en 30 y nos van a dar la cantidad de meses. ¿Ya? Y para calcular los días,
Para calcular los días lo hacemos por fórmula, en donde yo le digo que A13, perdón, que son los días totales. A13 menos los meses por los días. Entonces yo le digo que a 13 le voy a restar los meses multiplicado por 30. Y ahí me va a dar la diferencia, que serían los días que me quedan. Aquí no se notó porque son 300. Si yo pongo 320, serían 10 meses con 20 días. ¿Se fijan? Son fórmulas súper simples. Ahí son 3 años con 12 días. Y acá son 4 años con 17 días. Entonces, para poder calcular días en meses, con la función entero, para quitar los decimales, a entero yo le voy a dividir la cantidad de días que tiene por los 30, que son los días del mes, o el promedio de los días del mes. Y para hacer el cálculo de días, en base a esta información, yo le voy a restar la cantidad de días en total menos los meses por 30. Sí, se vio bien. ¿Ya? ¿Tienen dudas, chicos? No, ninguna. ¿Ninguna? No, ¿verdad? Ninguna con... Súper, Hugo. Entonces, el 23... Ay, quiero correr esta ventanita. El 23 vamos a partir con PowerPoint. Ya no les voy a mandar un archivo porque lo vamos a crear en clase, todo lo que es PowerPoint. El 24 seguimos con PowerPoint y te traigo la respuesta de las tablas dinámicas. Gracias. ¿Ya? Entonces le vamos a quitar un poquito a Power para ver el tema de las tablas dinámicas y lo terminamos el 28 con PowerPoint. ¿Les parece? Bueno, Cualquier consulta, ustedes me tienen en el grupo de WhatsApp, ustedes me mandan un WhatsApp y yo se la respondo lo antes posible. O sea, generalmente es casi al tiro. ¿Ya? O un correo, lo que ustedes estimen conveniente. Si tienen dudas después del curso, igual me pueden consultar o necesitan ayuda en alguna planilla o en algún documento, también les voy a responder. ¿Ya no tenemos clase hasta el 23? Hasta el 23, sí. Sí, porque teníamos el 21 y el 21 es feriado, parece. Así que la corrieron para el 24. Entonces vamos a tener el 23, 24 y el 28. Yo tenía entendido que el 23 y el 23 había clase. Sí. Sí, pues había el 21 y el 23. el 21 es feriado. Pero el 21 es feriado, entonces se corrió para el 24. Déjame confirmarte al tiro que estoy viendo aquí donde mandaron la información. Lo mandaron por el WhatsApp, parece la Natalia. Sí, parece que me acuerdo de haber visto algo también. El fin de semana, espérame. Pero sí, el 23, 24 y el 28 a las 6:30. Buenas noches, Hugo, que estés muy bien, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, que esté bien. Cuídense. Pero sí, Erika, sí, el 23, 24 y 28, 6:30, 8:30. Ya, ok. Ya, chicos, cuídense, que tengan un Gracias, lindo fin de semana, descansen y nos vemos el 23. Okay. Bueno, ok. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias. Chao, chao.